Hoy vamos a continuar con este estudio de cómo conocer la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios. Y ya hemos visto, pues, 3 pasos, ¿no? Uno es 1.5. El primer paso para conocer la voluntad de Dios es primeramente ser salvo. El paso 1.5 dice el Señor que Él quiere que toda la gente sea salva. Entonces, el paso 1.5 es que nosotros evangelicemos, nos preocupemos por las almas y prediquemos el evangelio. El segundo paso sería ser lleno del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y este tercer paso, quizás para los que llevamos más tiempo en Cristo Jesús, podamos decir, ay, Sergio, es un paso muy obvio el paso 3, pero esto no quiere decir que no sea relevante, tampoco quiere decir que no sea bueno que lo estemos recordando, porque a lo mejor los que llevamos más tiempo lo vivimos así nada más, pero es necesario recalcarlo y que tengamos en cuenta que es parte de la voluntad de Dios. Vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses 4:3. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Dice así la palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está. Dios quiere que el creyente sea santo. Dios quiere que el creyente se santifique día con día. Ahora, ¿cuál sería el significado de la palabra santo? La palabra santo quiere decir apartado, a secas. Es como si tú cortaras una cebolla y le cortaras bueno, pongan cualquier fruta, como si estuvieran cortando cualquier fruta o verdura, están cortando, separando, separas. Dios nos ha cortado a nosotros, los cristianos de este mundo, para separarnos y formar parte de el reino celestial. Nos cortó de este mundo, nos separó. Entonces Él lo que quiere que seamos santos, que nosotros nos separemos de este mundo y nos consagremos para el reino espiritual, donde nuestro Cristo gobierna el reino de los cielos. Pero a pesar de que el significado de la palabra santo sea apartado, nosotros para este estudio, la palabra santo le daremos la connotación de ser puro. Para este estudio, ser puro. Aquí lo que está diciendo Dios en 1 de Tesalonicenses 4:3 es que su voluntad es que nosotros seamos puros, puros. O sea, eso también conlleva un apartarnos del pecado. Entonces, MacArthur en su libro ofrece 4 principios prácticos que nos ayudarán a seguir la pureza que el Señor quiere que sigamos. Alcanzar esa pureza que el Señor quiere que alcancemos. Entonces vamos a ver 4 principios prácticos que nos ayudarán a alcanzar esa pureza como seguidores de Cristo. Y el primer punto, el primer principio práctico es 1, abstenerse de la fornicación. Abstenerse de la fornicación. Y de hecho eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, de la fornicación. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Dice adelantito, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, Dios quiere que el cristiano se aparte, se mantenga alejado del pecado sexual. Pero esto no solo significa que no debemos de cometer actos sexuales, también significa que no nos debemos de acercar a nada que tenga que ver con dicho pecado sexual. Por ejemplo, ver pornografía o de una manera no tan implícita, pero yo creo que sigue siendo pornografía, andar viendo series donde por reseñas o por categorías se sabe que tienen escenas sexuales explícitas. Un ejemplo de esto sería como la serie esta de Juego de Tronos. Entonces, si ya se sabe por las críticas que es una serie explícita, se sabe por la categoría que es una serie solo para adultos,
¿por qué exponernos a ver ese tipo de contenido cuando sabemos que vamos a encontrar pornografía allí? Tenemos que evitarla, tenemos que alejarnos de la pornografía lo más posible, tenemos de alejarnos de cualquier acto sexual que Dios no apruebe. Ahora, no me malentiendan, hay un acto sexual que Dios sí aprueba y solamente es entre dos casados. Dios aprueba las relaciones sexuales dentro del matrimonio. El sexo dentro del matrimonio es bendito, santo y agradable ante los ojos de Dios y fue creado precisamente para que las parejas se complazcan unas a otras. Pero lo que Dios aborrece es que nosotros encontremos dicha satisfacción sexual fuera del contexto del matrimonio, en este caso como ver cosas pornográficas. Entonces, es absurdo pensar que Dios le muestre su voluntad específica a una persona que no se guarda en pureza. Imagínense esta persona diciendo, Dios, muéstrame tu voluntad, pero acabamos de ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4:3 que la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona dice, muéstrame tu voluntad para mi vida cuando no quiere obedecer, hacer la voluntad general que Dios tiene para la vida, no solamente de esta persona, sino para cada uno de los creyentes? Entonces, nosotros tenemos que apartarnos de cualquier pecado sexual. Ahora, exacto, fuera de matrimonio. O sea, si tú estás casado, tienes tu pareja, Dios te ha dado el privilegio de disfrutar a tu pareja en la intimidad, en relaciones sexuales. Pero si no estás casado, como es mi caso, que yo soy soltero, entonces yo no tengo derecho a satisfacerme en cualquier otra área mientras no me case, porque eso es algo solamente reservado para el contexto del matrimonio y no más. Por eso cualquier cosa que donde yo pueda encontrar satisfacción sexual como soltero es pecado. Solamente es dentro del contexto del matrimonio porque así fue creado por Dios. Ahora, a lo mejor llegará a sus mentes. Está bien, Sergio, yo ya entendí que no tengo que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, casado, no tengo que engañar a mi pareja, está bien, no tengo que ver series pornográficas, ahorita dije un nombre como Juego de Tronos, pero en la tele desgraciadamente hay muchísimas, pero quizás tú digas en tu corazón, Sergio, ¿qué tan cerca puedo estar del fuego? ¿Qué tan cerca puedo colocar mi mano al fuego sin quemarme? ¿Qué tan cerca puedo estar del pecado sin llegar a pecar? Yo aquí digo que no te metas en problemas. Aquí te aconsejo que no te metas en problemas. Mejor sé como José. ¿Te acuerdas de la historia de José? José, hijo de Abraham. Bueno, ¿qué pasó con él? De sus hermanos lo vendieron a Egipto y ahí fue recibido por un hombre, más bien fue comprado por un hombre llamado Potifar. Se nota, se dice, mejor dicho, se dice en las escrituras que es verdad que José era un hombre muy hermoso, además de muchas cualidades físicas que tenía, ¿no? Intelectuales. Entonces, esto hizo llamar la atención de la esposa de Potifar. Entonces, la esposa de Potifar en una ocasión quiso seducir a José, quiso que José tuviera relaciones sexuales con ella. José era soltero, la esposa de Potifar, como lo dice, era casada. José bien pudo haber dicho, a ver qué tanto puedo esperarme a ser seducido para no caer en pecado. No, ¿qué fue lo que hizo José? La primera vez que vio esta reacción de ella, se echó a correr a la dirección contraria donde estaba esta mujer. Entonces nosotros de esta manera tenemos que actuar. Cada vez que veamos algo que nos va a afectar en esta área sexual, no tenemos que esperarnos para ver, todavía no me he estimulado tanto. No, 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 tenemos que correr al otro lado, en dirección contraria. Por eso el Señor puso de ejemplo a José. Ahora, no por eso quiero decir que por todos los espectaculares que llegamos a ver dentro de la ciudad, por lo menos aquí en México, eh, desgraciadamente muy sexualizados, muchos espectaculares, no quiere decir que cada vez que salgamos a la calle tenemos que taparnos la cara y tenemos que estar así caminando, ¿no? Con las caras cubiertas y no volteando, pues no levantar la mirada, sino estar así boca abajo. No, ve lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12.
Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Ve lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está la clave. No dejarte dominar, que tu corazón no sea dominado por la lujuria ni por el deseo sexual. O sea, tú puedes seguir viviendo una vida normal, una vida tranquila. Es más, el Señor te dice, te doy libertad de que tú escojas tus propios programas que ver en la televisión. Te doy la oportunidad de que transites las calles que tú quieras transitar. Solamente nosotros no nos tenemos que dejar llevar por nuestro deseo sexual, por nuestra lujuria. Y cuando notemos algo que nos está llamando la atención, desgraciadamente, en esta área de pecado, tenemos que huir de ese lugar. Aquí el Señor nos da libertad para que nosotros mismos inspeccionemos nuestras vidas, inspeccionemos nuestra concupiscencia y tomemos la decisión que más le glorifica a Él. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros estamos viendo 4 principios que nos ayudarán a vivir una vida pura, una vida en santidad, de acuerdo con 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Ahora, el segundo principio es controle su cuerpo. Este sería el segundo principio, controle su cuerpo. Ahora vamos a el segundo principio, controle su cuerpo. Ahora vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Vean lo que dice. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Vamos a estar viendo 1 de Tesalonicenses 4, Ese va a ser nuestro capítulo clave. Ven lo que dice. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué creen? La palabra aquí esposa, o por lo menos en la Reina Valera 1960, aquí dice su propia esposa, tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra que aquí se ocupa para esposa es la palabra skeuos, skeuos. Ajá, esta es la palabra griega, pero esta palabra griega tiene 2 significados. Un significado es esposa y otro significado es cuerpo. Entonces, John MacArthur dice que de acuerdo a su estudio y análisis de este texto, él cree que la mejor palabra, de acuerdo al contexto de santidad, de pureza, es la palabra cuerpo. La mejor palabra, de acuerdo al contexto, es cuerpo, en este verso. Entonces el versículo quedaría de la siguiente manera. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, de acuerdo a 1 Tesalonicenses, es que debemos de controlar nuestro cuerpo y eso también es pureza, controlar nuestro cuerpo. Y el cristiano debe de mantener su cuerpo en sujeción para honra a Dios. Y aquí no solamente entra el pecado sexual, como lo vimos en el principio anterior, también, repito, puede entrar la lujuria y hasta la vanidad o la glotonería o cualquier otra cosa en la cual tú no domines tu propio cuerpo y lo mantengas en santidad. ¿Por qué? Vamos a tocar la vanidad, donde también tiene que ver con tu cuerpo. Imagínate que tú compras una blusa, una camisa, un pantalón. Está bien, no hay nada pecaminoso en eso. Pero, ¿tú para qué compras ese pantalón? ¿Te lo compras porque te gustó los colores? ¿Te gustó cómo te ves? ¿O te compras esa blusa, esa camisa, este pantalón porque quieres hacerte notar de una manera pecaminosa a los que están alrededor tuyo? Porque sabes que esa camisa y ese pantalón van a llamar la atención de X o Y persona específicamente de una manera lujuriosa, pecaminosa. ¿Lo vas a hacer para qué? O sea, ¿me doy a explicar? Todo depende de cómo tu corazón te va guiando. Si compras ropa simplemente porque se te hizo bonita, pues te queda bien el color, te queda bien la prenda, no hay nada de pecaminoso en eso. También que no sea llamativo. No sea sensual. Esa es la palabra. Hay personas que le encanta vestirse como loros, ¿no? Con colores fosfo. ¿Está mal vestir colores fosfo? No, pero como por ejemplo vestir blusas, camisas transparentes que dejen ver más, que tú mismo las compres para levantar el deseo de las personas para ser vistos, eso está mal.
Paul Washer dice lo siguiente conforme a la manera de vestir. Si nos da un consejo muy práctico, si lo que vas a comprar como ropa va a enmarcar tu cuerpo, en un sentido pecaminoso, es pecado. Pero si lo que vas a comprar como ropa va a enmarcar tu cara, es bueno ante los ojos de Dios. Tenemos que cuidar también esta área. ¿Por qué? Porque tenemos que usar nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Otro problema que no se habla mucho también es la glotonería. ¿Por qué? Porque no controlamos lo que comemos. Desgraciadamente, este es el gran elefante blanco dentro de las iglesias, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que haces tú? Al comer mucho dañas el cuerpo que Dios te mandó que tú administres. Obviamente, vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo que vimos en Primera de Corintios. Todo te está permitido, pero más no todo te conviene porque no todo le va a dar la gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comportarnos de tal manera, dominarnos de tal manera que lo que hagamos o dejemos de hacer le dé gloria al Señor. Le dé gloria al Señor. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. Y así con más cosas que nosotros simplemente podemos ver que nuestro cuerpo es empleado para bien o para mal. Estos son algunos ejemplos prácticos, pero recuerda, tu cuerpo fue diseñado para darle gloria a Dios. Tu cuerpo tiene que ser controlado por ti mismo para que tu propio cuerpo dé la gloria al Señor. Y no ocupar tus manos, tus ojos, tus pies, tu cuerpo para cosas indebidas. Todo tiene que ser para la gloria de Dios, porque para eso hemos sido llamados. El tercer punto práctico en este paso sería someter las pasiones. Ese sería el tercer punto práctico. Someter las pasiones. Y ahora vean lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 5. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Lo que Pablo prácticamente nos está diciendo a nosotros es, tú cristiano no te comportes como un gentil que se deja llevar por sus pasiones, por sus emociones. Tú no. ¿Qué es lo que dice la tele? ¿Qué es lo que te enseña la tele? La televisión principalmente. La televisión y los demás medios sociales, especialmente los comerciales que apelan a tus sentimientos, ellos te dicen frases como, no pienses, solo gózalo. No preguntes, solo gózalo. Que te guíe tu corazón, que tu corazón sea la guía. O déjate llevar, disfruta el momento. Ya después vemos qué hacemos. ¿Sabes? Así piensan los inconversos. Se dejan llevar por sus pasiones. Son muy almáticos. Todo lo que quieren sus corazones lo hacen. Se dejan llevar y nunca piensan ni razonan nada. Desgraciadamente los inconversos apagan su cerebro. Y es algo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Al contrario, Dios nos dio las pasiones, sí, para que sintamos, pero también Dios nos dio un cerebro ¿para qué? Para que pensemos y sea nuestra mente, nuestro razonamiento, rienda a nuestras pasiones que en la mayoría de las veces, no me dejarás mentir, son malas y pecaminosas, que nos llevarían al pecado. Eso ocurre, desgraciadamente. John MacArthur pone en su libro un ejemplo de una persona que se dejó guiar muchísimos años por sus pasiones. Él dice que en una ocasión, una jovencita, escuchen, de 16 años, se acercó a él y que le dijo que ella ya no se podía ni siquiera ver al espejo, que se quería suicidar, que sentía tanta pena por sí misma que pensaba que la mejor manera era quitarse la vida. A lo que John MacArthur le dijo, niña, ¿qué te llevó a querer suicidarte? ¿Qué te llevó a ya no poderte ver en el espejo? Y esta niña le contestó, pastor, desde los 13 años me ha acostado con tantos hombres, que ahora me doy asco. Ya no me puedo ver a la cara, me quiero morir. El mundo, ¿sabes lo que a lo mejor le hubiera dicho esta niña? Qué bueno, las feministas, qué bueno, estás usando tu cuerpo, qué bueno, estás disfrutando la vida. Pero a la larga todo el pecado te va a dejar secuelas.
todo pecado a la larga deja secuelas. Esta pobre jovencita, ¿qué fue lo que hizo? Dio su cuerpo a sus pasiones. Y a lo mejor quería gozar, a lo mejor quería olvidar. Ustedes pongan lo que quieran, pero terminó sufriendo. El pecado la alcanzó. Y su conciencia le empezó a decir, estás mal, hiciste mal, hiciste mal. Entonces, ¿en qué terminó esta jovencita? John MacArthur dice que tuvo la oportunidad de compartir el evangelio. Se quedaron un rato hablando. Y cuando la jovencita, gracias a Dios, entendió el evangelio, le dijo, ya me siento perdonada. A lo que John MacArthur le dijo es que ya estás perdonada en Cristo. Pero ustedes solamente piensen, cuánto malestar, cuánto dolor se pudo haber evitado si controlaba sus pasiones. Si hubiese aprendido desde joven a controlar sus pasiones. Bueno, aquí vemos adultos. Tenemos que aprender a controlar nuestras pasiones. Nuestra mente tiene que gobernar. Claro, podemos sentir gozo, podemos sentir alegría, podemos sentir tristeza, podemos sentir amor, pero no dejes que se desborden. Tú contrólalos. Porque por algo malo, bueno, por una emoción desbordada, puede entrar algún pecado. Eso quiere decir que si mi hijo se gradúa, no puedo sentir un gran gozo. No. Estoy hablando de pasiones perversas, pasiones pecaminosas. Tu concupiscencia que te puede llegar a algo más. ¿Me explico? ¿Alguna duda? No. El siguiente punto práctico, el 4 y el último, sería trata a los demás con justicia. Ese sería el cuarto punto práctico. Trata a los demás con justicia. Ahora quiero que vayas a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 6. Dice así, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. En otras palabras, no hay que aprovecharnos de la gente, sean cristianos o no sean cristianos. Obviamente aquí la orden es de un cristiano. Pablo está escribiendo a cristianos que tienen que cumplir este mandamiento con cristianos, no aprovecharse de otro cristiano. Pero si lo ampliamos más, si ampliamos la aplicación, Dios nos manda a los cristianos, a ti y a mí, que no tenemos que aprovecharnos de nuestro prójimo, sean cristianos o no sean cristianos. Y desgraciadamente hay muchas formas de aprovecharnos de la gente, lo sabemos bien, ¿no? Chantajeándolos emocionalmente, amenazando a las personas, no sé, poniéndoles trabas para que no crezcan en un lugar laboral, otros que espero que no sea nuestro caso. Desgraciadamente, gente del mundo, ¿cómo ocupa a las demás personas? Pues abusando de ellas sexualmente también, o vendiendo sus propios cuerpos, ¿no? Engañando a la persona para obtener alguna ventaja de ella. Eso es aprovecharse de las demás personas, ¿eh? También el engaño. Le voy a decir esta mentira para que esta persona haga exactamente lo que yo quiero, o para que yo egoístamente consiga esta cosa o esta otra. Por eso lo estoy amenazando, por eso lo estoy engañando, por eso estoy usando mi autoridad sobre esta persona. Estoy sacando ventaja de su situación. No tenemos que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:6. Dice, yo lo leo, el Señor es vengador de todo esto. Cada vez que una persona se aprovecha de otra, el Señor lo está viendo, está tomando nota y Él dice, yo voy a vengar esto que tú has hecho. Seamos cristianos o no seamos cristianos. El Señor es vengador de todo esto. A lo mejor tú le has sacado provecho sobre las personas. A lo mejor tú has sacado provecho en aprovecharte de las personas. Y a lo mejor esta regla no te gusta, a lo mejor esta restricción a tu vida no te gusta, a lo mejor tú dices, chin, pero es que yo estoy en esta posición, es que si yo no chantajeo a mi hijo, se me va a ir de la casa, como muchas mamás en México desgraciadamente hacen. No me gusta esta regla, pero el Señor manda lo siguiente, ve lo que dice Primera Tesalonicenses, verso 8. Primera Tesalonicenses, verso 8. Capítulo 4, verso 8. Escuchen. 8. Primera Tesalonicenses 4:8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, si tú desechas esta enseñanza, si tú desechas esta ordenanza, no estás desechando una ordenanza de hombre, estás desechando palabra de Dios. Y si desechas palabra de Dios, es como si desecharas a Dios mismo. Entonces, tenemos que aplicar esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? El apóstol Pablo lo resume en el verso 7. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso constantemente, desde el versículo 3 hasta el versículo 8, el Señor nos dio puntos prácticos. ¿Para qué? Para que nos santifiquemos prácticamente. Para que no solamente nos santifiquemos de palabra, honrando a Dios en nuestros labios, sino que también de todo nuestro cuerpo se guarde en pureza, en santidad, y así podamos presentarnos agradables al Señor. Porque recuerdan, Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice? Yo lo leo. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación. Y esa es la realidad. El Señor nos quiere santos, el Señor nos quiere puros. Y déjame decirles que el hecho de que seamos santos y puros es beneficioso a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así el Señor nos va a usar de una manera más grande. Entre tú más santificado estés, entre más pura sea tu vida, Dios te va a usar de mayor manera. Yo les quiero leer una carta que le escribió un ministro a un joven pastor cuando iba a ser ordenado como pastor en 1860. A lo mejor dirán, bueno, pero esta carta fue escrita de un pastor a un pastor, de un pastor a un futuro pastor, pero el principio es el mismo. Así como el pastor tiene que santificarse para el ministerio, así la congregación tiene que santificarse para Dios en su día a día. Entonces es exactamente lo mismo. Dice: señor Edwards, no se olvide del hombre interior, el corazón. El oficial de caballería sabe que su vida depende de su sable, así que lo mantiene limpio. Cada mancha la quita con el mayor cuidado posible. Señor Edwards, usted es el instrumento escogido por Dios. Según su pureza, así será su éxito. No es el gran talento, no son las grandes ideas lo que Dios usa. Es la gran semejanza a Jesús. Señor Edwards, un hombre santo es un arma asombrosa en las manos de Dios. Y eso aplica a nosotros. Tu vida santa es un instrumento que Dios quiere usar para su gloria. Pero solamente te usará de gran manera si tu vida es santa, pura y santa. Por eso, el tercer paso para conocer la voluntad de Dios es ser santos, ser puros. Yo les quiero dar un cuarto paso el día de hoy, un paso más. Es algo corto, no nos va a tomar mucho tiempo. Ajá, un cuarto paso, un cuarto. El cuarto paso, yo se los voy a dar. Y aquí esto tiene que ver mucho con el papel que el cristiano juega en su sociedad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y esto lo ha metido mucho la idea, el catolicismo aquí dentro de México. ¿Qué es lo que te enseña el catolicismo? El catolicismo, y lo digo porque muchos venimos de ese contexto católico, el catolicismo ha enseñado al mexicano que se tiene que separar la vida espiritual de la vida social. O sea, mientras tú cumplas en la iglesia, esa es tu vida espiritual, y tú te pones en la esfera espiritual cada vez que vas a escuchar un sermón de un padre los domingos, de acuerdo con el dogma católico, pero tú puedes vivir tu vida como tú quieras después de la misa, saliendo de la iglesia. Entonces la iglesia católica, eso es lo que muchas veces enseña en México. El creyente tiene que separar su vida en lo espiritual y en lo social. Por eso muchas veces el creyente católico vive como el diablo, porque dice, yo ya me persiné, pero aquí afuera el que me la hace me la paga, porque no ha aprendido que Dios no quiere que separemos nuestra vida espiritual de nuestra vida social. Lo que Dios quiere es que esas dos vidas estén tan pegadas que sean indivisibles, que tú, cristiano, vivas tu vida espiritual dentro de la sociedad todo el tiempo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces es una mentira que está la esfera espiritual y la esfera social. En el cristianismo
Dios quiere que ambas esferas se fusionen y que tú vivas en la sociedad como el Señor te ha enseñado a vivir dentro de su iglesia. Así tal cual. Por eso, el cuarto punto para conocer la voluntad de Dios es simplemente que Dios manda que el cristiano se someta. Se someta. ¿A qué te refieres, Sergio? Bueno, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 15. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 15. Vean lo que dice. Por causa del Señor, escucha, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por el enviados para castigo de las malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te sometas. Es la voluntad de Dios que hagamos el bien, sometiéndonos a quienes, a nuestras autoridades de este mundo. Pero dice también que es su voluntad que hagamos el bien. ¿Cómo? Que nos conformemos, que nos comportemos acorde a las leyes de nuestra nación. Eso es lo que el Señor quiere, porque si se dan cuenta, el contexto habla de una sujeción a los reyes, a los gobernantes, a un bien cívico común. ¿Cómo vamos a alcanzar a las personas de este mundo si no nos comportamos conforme a la ley que nos ha puesto nuestra nación, que es buena? Si los inconversos ven que los cristianos nos saltamos las leyes de nuestra nación, van a pensar que somos malos y muy probablemente creo que sí, así va a ser. Si en nuestra nación se dice que el verde siga y el rojo es para, ¿cómo te verás dando testimonio que cuando des el verde, te andes parando para detener el tráfico porque el de atrás ya te pitó? O cuando esté en rojo, aceleres más para pasarte lo antes posible. Vas a dar un mal testimonio. El chiste de todo esto es alcanzar a los inconversos, hacer que tu testimonio valga, que como te comportes en la iglesia, te comportes allá afuera en sociedad. Eso es lo que el Señor quiere, que honremos también a nuestras autoridades. ¿Qué es lo que esperan los inconversos de ti? ¿Qué es lo primero que van a esperar los inconversos de ti, los hijos de diablo de ti? Que tú falles. En cualquier área de tu vida, los inconversos, los hijos del diablo quieren que tú falles. Entonces, ¿cómo vas a evitar esto? Pues no fallando. ¿Cómo? Obedeciendo la voluntad de Dios y la voluntad de tu nación. No robar, no mentir, no dar falso testimonio, hacer cosas legales, hacer cosas buenas. Si tú, esto también es testimonio, si tú tienes que hacer un trámite en la alcaldía, en la Ciudad de México, tú cristiano, escúchame, tienes que escoger la manera legal, no la ilegal. ¿Sabes a lo que nos referimos? Siempre vas a buscar la manera legal. Siempre. Es que Sergio, el que no tranza no avanza. Ese es un dicho de este mundo, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Quiere que demos testimonio. Quiere que demos testimonio. A lo mejor alguien dirá, Sergio, es que tú no sabes, eres inexperto, estás muy chavo. Así, yo sé que el Señor dice una cosa, pero en este mundo se vive otra. Entonces no le estás creyendo al Señor. Entonces no le estás creyendo al Señor porque el Señor fue el que pone esta ley y Él quiere que tú la obedezcas. Yo quiero que entiendas algo. Es malo esconder nuestro pecado en un discurso de libertad cristiana. Eso es malo. Ve lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 17. Primera de Pedro capítulo 2, verso 17. Y es así la palabra de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, honrar a tus gobernantes.
A lo mejor tú no estás de acuerdo con el gobierno que tenemos. Está bien, estás en tu derecho de no estar de acuerdo. Pero no por eso ese sentimiento de no estar de acuerdo te va a llegar a que hagas cosas indebidas fuera de la ley o aún desear cosas pecaminosas dentro de tu corazón hacia nuestros gobernantes. Que recuerden, ¿quién pone los gobernantes y quién quita los gobernantes? Dios. Para bendición o para juicio de naciones, sea como sea, Dios lo pone y Dios los quita. Entonces tenemos que honrarlos y tenemos que honrar la ley que en nuestra nación se nos ha dicho que tenemos que seguir. Por eso, también el Señor dice que tenemos que sujetarnos a nuestros jefes, bajando de la esfera del gobierno, bajando a la esfera del trabajo. Dice 1 de Pedro 2:18, yo lo leo, sujeto con todo respeto a vuestros amos, a vuestro amo. Bueno, aquí en México no está permitida la esclavitud, ¿cierto? Pero sí trabajamos para alguien. Y prácticamente él serviría como esa función porque le estamos trabajando para él. Entonces, tenemos que respetar también a nuestros jefes directos. A lo mejor tú dirás, Sergio, es que tú no conoces a mi jefe. Es muy malo, es muy estricto, me explota. ¿Qué dice la palabra de Dios? No solamente a los buenos y afables. Sujetaos con todo respeto a vuestros amos, contexto de hoy en día nuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta frase difícil de soportar, una mejor traducción sería a los perversos. También soporta, no solamente soportes a los buenos, soporta a los perversos. ¿Tú tienes un jefe perverso? ¿Qué tienes que hacer? Someterte a él. Tú tienes una autoridad en este mundo que a lo mejor es perversa. Nuestros diputados, senadores, gobernantes. ¿Qué es lo que manda el Señor? Que te sometas a él. Como por ejemplo, subir a una combi y ver que van hablando las muchachitas con los muchachitos, puras majaderías, puras groserías, y hay muchos que dicen, cállense, salen, pero por cuerdas. Bueno, es que... Entonces yo diría, en mí, pues yo no les haría caso, o ya estoy perdiendo paciencia, mejor me bajo de la combi, o ¿qué podría hacer? Es que tenemos que ser sabios. Pues sí. Recuerden que el cristiano tiene que escoger sus palabras. Entonces tenemos que, y también sus batallas. Entonces tenemos que ser sabios y rogar a Dios que nos muestre cuándo es una buena manera de intervenir y cuándo no. Porque muchas veces también nuestra integridad física se puede ver en problemas, no porque, ay, es una prueba de Dios, tengo que evangelizar a los jóvenes. Bueno, sí, pero ¿qué tal no era el momento? Y quizás por tu imprudencia va a pasar algo en ese camión desagradable hacia tu persona. Entonces tenemos que ser sabios en esos momentos, ¿no? Pero bueno, yo me quedé en la parte de que, ¿qué se supone que debas de hacer si tengo jefes malos, ¿no? Si mis autoridades son malas. Si a lo mejor también estoy viviendo un gobierno malo. Si nuestro gobierno nos permite cambiar las leyes de una manera legal, ¿qué nos impide hacerlo? Ahorita se está aprobando el aborto. ¿Qué nos impide hacer algo legal para hacer que el aborto en más estados no se siga legalizando o revertir esa ley? Que ya no se legalice el aborto, que sea abolida. No nos impide nada. ¿Qué nos impide también hacer X o Y cosa como ciudadanos de México legalmente para que el gobierno no le pague las operaciones trans a las personas que quieran cambiar su sexo, pero realmente se están mutilando corporalmente? ¿Qué nos impide hacer algo como ciudadanos para contrarrestar esas leyes perversas? Nada, absolutamente nada. Pero lo que el Señor quiere es que siempre todo lo hagamos conforme a la ley. A lo mejor tú dirás, bueno, Sergio, pero ¿qué pasa en el supuesto de que hay leyes malas? Hay leyes perversas. ¿Yo tengo que seguir esas leyes malas, perversas? ¿No? ¿Qué pasa si mi jefe me manda que yo robe? Yo me quedo con un cacho y después él también. Tú me dices que me tengo que sujetar a mis jefes, pero si mi jefe me manda a robar, ¿qué hago? Bueno, te voy a decir una cosa. Tú tienes que obedecer a tus jefes siempre y cuando tienes que obedecer a toda tu autoridad,
siempre y cuando lo que te mande no esté en contra de la palabra de Dios y mientras lo que te mande no te haga pecar. De lo contrario, Dios te da permiso para desobedecerlas. Si tu jefe te manda a hacer algo pecaminoso, tú puedes desobedecerlo y tienes el apoyo de Dios. Si tu jefe te obliga a que con tus acciones eches abajo una enseñanza de la palabra de Dios, Dios te da el permiso de desobedecerlo. Solamente así. Pero si tu jefe te pide horas extras, si tu jefe te dice que cambies una actitud, pues obedécelo, ¿no? No tienes por qué no obedecerlo. Ahora, si tu jefe ya ves que se está pasando en pedirte cosas de más y tú no estás de acuerdo porque no ves que tu jefe está valorando tu trabajo, bueno, pues hay medios, ¿no? Legales que tú puedes echar mano para eso. Aquí la cuestión es de que el cristiano tiene que ser testimonio en todo momento. El cristiano obedece a sus autoridades para dar testimonio de Cristo. El cristiano se somete a sus autoridades para dar testimonio de cómo vive una verdadera persona que le ha entregado su vida al Señor. Yo les quiero dar un ejemplo de dos personas que no obedecieron a sus autoridades porque les dijeron que hicieran algo pecaminoso. Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban predicando el evangelio. Esto hizo que los judíos lo llamaran a un juicio. Y los judíos le dijeron a Pedro y a Juan, les pedimos que ya no prediquen de Cristo. Y ellos dicen, bueno, como Dios nos manda a someternos a nuestras autoridades, pues ya no vamos a predicar. No, ellos no hicieron eso. ¿Saben lo que hicieron? Vayan conmigo, Hechos 4, 19 y 20. Hechos 4, 19 y 20. Hechos 4, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Lo leo. Hechos 4, 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios. Esto les respondió Pedro y Juan, a los judíos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, así, de una manera educada, de una manera responsable, pero firme. No les vamos a obedecer a ustedes, le vamos a obedecer a lo que Dios nos ha mandado que hagamos, ¿no? Nunca maldijeron, nunca se enojaron, nunca levantaron el tono. Respetuosamente le dijeron a los judíos, no vamos a hacer lo que ustedes dicen, porque es necesario obedecer primeramente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor busca que el cristiano alcance cuando se somete a sus autoridades, se somete a sus jefes, se somete a su ley civil siempre y cuando sea buena? Que el cristiano tome su lugar en este mundo como sal y luz. Como sal y luz. ¿Qué es ser sal y luz? Luz que alumbra con la luz de Cristo a todos los inconversos con su ejemplo. Sal que con su vida santa retrasa la corrupción de la podredumbre de este mundo. Esto es lo que quiere el Señor. Entonces, ya tenemos el tercer y el cuarto paso, que sería, el Señor quiere que el cristiano sea puro y el Señor quiere que el cristiano ¿qué? Se someta a sus autoridades. ¿Sí? Cualquier autoridad, padres, pastores, hermanos mayores, cualquier autoridad, ¿no? Pero aquí hicimos en nuestra ley civil para que seamos de testimonio. Y así terminamos el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga.